Buen día. Quiero compartirles la opinión de Pablo Iriart que escribió para El Financiero y que considero debe ser objeto de reflexión. Dice así: a medida que nos hundimos en la estulticia y mediocridad, algunos comienzan a darse cuenta del daño que hicieron al golpear hasta la saciedad al presidente Peña Nieto y promover a un político populista, destructivo y sin preparación para gobernar. En economía ya no quieren ni medir el Producto Interno Bruto, que iban a hacer crecer al 4%, y el autoritarismo llega a tales extremos que en su equipo de trabajo no se atreven a contar bien los contagios y los fallecimientos por COVID-19, para no hacerlo enojar. Poco falta para llegar a la caricatura del ¿cuántos muertos hay? Los que usted diga, señor presidente. ¿Qué les hizo Peña Nieto? ¿Qué les robó? Perdieron su empleo, los dejó sin becas, sin medicinas. Fue un presidente con luces y sombras, pero básicamente sensato, sin odios ni rencores, ligero de soportar. Dejó al país creciendo por encima del promedio mundial. Creó 4 millones de empleos. México exportó más manufacturas que todo el resto de América Latina junta. El salario creció 11.7% encima de la inflación. Sacó a 2 millones de personas de la pobreza extrema. Sus grandes obras públicas tenían sentido de futuro. Duplicó la capacidad operativa de los puertos y arrancó un potente aeropuerto internacional en Texcoco que se pagaba solo. A este gobierno le dejó 300,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP, inversión extranjera nueva y en fierros por 193,000 millones de dólares. El IMSS pasó de números rojos a negros y al concluir el sexenio se le inyectaron 73,000 millones de pesos en reservas financieras. La Casa Blanca, sí, la Casa Blanca. Resulta que una vez detonado el escándalo, no ilegal pero sí muy cuestionable por conflicto de interés, a Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA no se le dio un solo contrato en el gobierno federal y todos los contratos con gobiernos estatales se le fueron cancelados, como lo recordó hace un par de semanas en estas páginas Raimundo Riva Palacios, un crítico vertical y consistente de Enrique Peña Nieto. Hubo sensibilidad y reacción ante el malestar de la opinión pública. Y ahora, ¿qué tal? 77% de las obras públicas se entregan por asignación directa. Se desdeña un ataque a nuestro proyecto, el tráfico de influencias denunciado por la venta de respiradores artificiales al IMSS, casi al doble de precio. Al fiscal general de la República, persona honorable en mi particular opinión, lo puso Morena. ¿Dónde están los colectivos por una fiscalía que sirva, no al fiscal carnal, y las ONG que protestaban y argumentaban y eran escuchados en el sexenio anterior? Hubo corrupción, sí, pero no de la magnitud que la propaganda de Morena y sus comentaristas exafines decían, y se creó un andamiaje institucional para evitarla y castigarla. López Obrador tiró el Sistema Nacional Anticorrupción, le recortó el presupuesto a la ciencia, a la tecnología, desmanteló el Seguro Popular, demolió la reforma educativa, congeló la reforma energética y perdemos hasta la camisa con la obsesión petrolera. Nos arrodillamos ante Trump, le hacemos el trabajo sucio en el sur y en el norte, al mismo tiempo que anuncia que el muro en la frontera será pintado de negro para que atraiga más calor y queme al que intente cruzarlo. Nuestro gobierno le agradece y lo llama amigo, que se conoce en las desgracias. Peña cometió el error de recibir a Trump en Los Pinos durante su campaña. Y el actual presidente no lo va a recibir, sino que va a ir a darle las gracias a Estados Unidos en julio, en plena recta final de la campaña por su reelección. ¿Gracias de qué? Hubo decoro en la relación con Estados Unidos. Peña respondió a cada uno de los agravios de Trump y le canceló la reunión tripartita ya agendada en Washington con el primer ministro canadiense por un tuit agresivo hacia México. Ese decoro se perdió. Capitulamos ante el prepotente. Peña renegoció el Tratado de Libre Comercio sin desdoro para México. Terrible lo del bache en el Paso Express de Cuernavaca que costó la vida de 2 personas. Se investigó y fue un problema de filtración de agua, ¿no? Ahí quedaron el gobernador de Morelos y la administración federal para decir y probar lo contrario. Nada. En cambio, en Tlahuelilpan, 130 personas murieron calcinadas el año pasado en un festín de huachicol que funcionarios de Pemex inspeccionaron, reportaron 5 horas antes de la tragedia y se dejó correr hasta que ocurrió la explosión. Eso es negligencia criminal.
¿Alguna protesta? Cero. Peña reaccionó tarde en la masacre de Iguala, sin duda, pero se investigó y encarceló a más de un centenar de asesinos materiales e intelectuales. En este gobierno, cuyos máximos exponentes se colgaron de la matanza para hacer campaña, a pesar de que todos los involucrados eran aliados políticos suyos, han dejado libres a más de la mitad de los detenidos, incluyendo al que coordinó el secuestro y la masacre. Hubo muchos muertos en la lucha contra la delincuencia, y ahora hay más, con manga ancha, a los grupos criminales que se rehicieron porque el gobierno los mima. La crítica denunció el influyentismo y la mayoría de las veces fueron atendidas. Cayó el director de la Procuraduría del Consumidor, su camarada, y el director de la Comisión Nacional de Agua, su amigo. Cesó al director de Pemex a mitad del sexenio, su compañero de campaña, y sin el paracaídas del foro legislativo. Hubo 498,000 millones de pesos para ciencia y tecnología, becas para estudiar en el extranjero, para estudiar en centros de excelencia, para criticar al presidente en los medios y en los cubículos, y financiamiento para películas contra él y su partido. Ahora, ¿qué tal? ¿Los escuchan? ¿Cómo ven a Napito en el Senado y a otros forajidos de la 4T? Bonita la renovación, ¿verdad? ¿Todo bien con el Estado de Derecho? Guadalupe Loaesa lo puso en el primer párrafo de su colaboración de ayer en Reforma. Con sus dichos, Andrés Manuel López Obrador nos golpea, nos violenta, nos ofende, nos maltrata, nos ningunea, nos madrea, nos hiere, nos invisibiliza como cualquier golpeador. No valoraron a un presidente sensato y sin rencores y se echaron en brazos del personaje que bien describe Guadalupe Loaesa, quien seguramente votó por él. Se equivocaron con Peña, se equivocaron con AMLO. Ahora solo queda ver cómo frenamos la caída del país en el despeñadero del desempleo, la delincuencia, el empobrecimiento, la desatención a la salud, el desprecio a los médicos, a la ciencia y a quien piensa diferente. Es un gran texto para la reflexión que quise compartir y que indudablemente tiene mucho de razón. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Buen día.